Hola, buen día. Iniciamos el noticiero informándoles en exclusiva que el día de ayer, 15 de septiembre del 2005, se dictó la sentencia sobre el caso de la masacre de Mapiripán. Este hecho había tenido paralizado el país. Recordemos que entre el 15 y el 20 de julio del año 97, en este municipio, ubicado en el departamento del Meta, varios grupos paramilitares con consentimiento del Estado habían realizado la toma de este municipio. Este hecho dejó 49 víctimas que no solo fueron privadas de su libertad, también fueron torturadas, masacradas y asesinadas. En el año 99, el grupo de abogados José Restrepo interpuso una demanda contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de varios derechos que se incluyen en estos tratados, tanto en la Constitución colombiana. Hacemos referencia al derecho a la vida, al derecho a la integridad personal y a la libertad personal. Además de esto, la Convención Americana y la Comisión Interamericana señalaron que el Estado incumplió en los derechos de brindar garantías judiciales y de protección judicial a las víctimas. Recordemos también que el general Jaime Humberto Uzcategui Ramírez fue uno de los principales responsables de este hecho. Él estaba a cargo de la séptima brigada del Ejército Nacional, quienes eran los responsables de salvaguardar esta zona. El general en un principio fue sentenciado a 40 meses de prisión por un tribunal militar, además de que se inhabilitó para cualquier cargo público o militar. Pero en el año 2001 presentó una petición para quedar en libertad provisional que se le concedió en ese momento. Recordemos que llevaba 24 meses ya privado de su libertad, pero el 10 de marzo del 2003 fue vuelto a poner en cautiverio por petición de la Unidad de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la Nación. El día de hoy, el general sigue en su proceso judicial. En todo este tiempo, los familiares de las víctimas han tenido que pasar por múltiples dificultades, pues llevan más de 9 años entre procesos legales e incertidumbres de saber qué pasó con sus familiares. Algunos de ellos han tenido que vivir en condiciones de desplazamiento, además de las numerosas dificultades económicas que todo esto conlleva. La resolución de esta sentencia nos permite indagar en cómo el Estado colombiano debe restituir sus derechos, además de las compensaciones económicas por lo ocurrido. Para hablar un poco de lo sucedido con los familiares de las víctimas y de cómo se llegó a esta sentencia, tenemos contacto directo con la señora Ana Deutsch, quien es psicóloga, además ella fue perito en el caso. Señora Ana, ¿qué nos puede contar sobre el caso? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Entonces, bueno, para empezar, pues los familiares de las víctimas han sufrido daños materiales e inmateriales como consecuencia directa de la desaparición y posterior ejecución de las víctimas. Además, pues también debemos tener en cuenta la falta de apoyo por parte de las entidades estatales en la búsqueda inmediata de los desaparecidos. También hemos podido constatar el miedo que tenían los familiares de las víctimas al momento de iniciar o de continuar con la búsqueda al verse envueltos en situaciones de amenaza o de atentados, ya que las personas que sí decidieron continuar con la búsqueda empezaron a recibir amenazas contra su vida. De todo lo anterior, hemos podido constatar pues las afectaciones que hay en la salud física y psicológica de los familiares de las víctimas, así como esto ha impactado las relaciones sociales y laborales, ha alterado la dinámica familiar y en algunos casos ha puesto en riesgo la vida e integridad personal de algunos miembros de la familia. Primero que todo, muchísimas gracias por su tiempo, señora Ana, y gracias por brindarnos esta información. También, como otro invitado, tenemos al señor Luis Pérez, quien fue abogado en el caso por parte de los derechos humanos. Señor Pérez, quisiéramos preguntarle qué nos puede contar, además de que supimos que también, a pesar de que fue abogado por parte de los derechos humanos, también fue testigo en este caso. ¿Qué nos puede contar, por favor? Hola, mi nombre es Luis Pérez. Bueno, para empezar yo asumí la posición de abogado de la parte civil en el proceso penal por la masacre de Mapiripán. Fui asignado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación. En mi poder denuncié irregularidades en cuanto al vínculo entre los paramilitares y el Ejército Nacional, así como la impunidad de la justicia penal militar. Y sí recibí una serie de amenazas debido a las denuncias que estaba interponiendo, y pues tuve que, además de ir con abogados de los derechos humanos, también tuve que ir como testigo a declarar en la fiscalía, ya que estas amenazas provenían de miembros del ejército, quienes están en reclusión por hechos diferentes a los que yo estaba acusando. La tutela que interpuse al caso como abogado de derechos humanos ocasionó que el proceso regresara a la justicia penal ordinaria y ya no siguiese en la justicia penal militar,
Por otro lado, se inició una persecución en mi contra. Existen rumores de que mi asesinato ya había sido ordenado y que mi trabajo como defensor de derechos humanos supuestamente había sido infiltrado. Tuve que abandonar Colombia debido a que temía por mi seguridad y no presentaba las garantías para quedarme, así que no solo he regresado por algunos periodos, pero he tenido que radicarme definitivamente en el extranjero. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros y esperamos que el tema de su seguridad pueda ser solucionado. Siguiendo, y para finalizar, tenemos una última invitada, María Teresa Pinzón López. Ella es hermana de Luis, de Enrique, de José y de Jorge Pinzón López, víctimas de esta acción terrorista contra la comunidad de Mapiripán. Ella accedió a hablar frente a las cámaras para expresarnos lo que vivió en aquella oportunidad, además de brindarnos una voz a las demás personas que han tenido una situación parecida. Hola y buen día y gracias por aceptar nuestra invitación y para que pueda dar su testimonio acá. ¿Qué puede o qué quieres decirnos qué pasó ese día y pues como todo lo que pueda ser referente al caso y que quieras compartir? Hola, buen día. Gracias por brindarnos este espacio para poder compartir con ustedes todo lo que ha sucedido ya a lo largo de estos 8 años y lo que viene sucediendo hasta el día de hoy. En primer lugar, quiero mencionar que lo que sucedió con mis hermanos fue una abominación total. El que yo no haya vivido con ellos no significa que no hayamos sido hermanos o que yo no los haya querido. La verdad es que yo me siento devastada, cansada porque yo no he podido superar todo lo que ha ocurrido en estos 8 años. Para mí ha sido muy difícil, pero ojalá eso hubiera sido lo único, pero no. El tormento que tuvimos que vivir después fue un infierno en vida. Mi mamá y mis hermanas vivían allá con mis hermanos en Mapiripán. La verdad es que yo nunca quise vivir allí, me daba mucho miedo. He tratado de no pensar en lo que ha ocurrido ese día, pero es que eso es imposible. Imagínese usted lo que es perder a todos sus hermanos y de esa manera. Recuerdo que a raíz del asesinato de mis hermanos, mi mamá empezó a sufrir muchísimo. Su salud se fue en picada. Ella padeció de una trombosis, por lo que se le paralizó medio cuerpo y también le dieron algunos infartos. Perder a mis hermanos fue lo que la mató a ella también. Ese día en Mapiripán no solo asesinaron a mis hermanos, sino también a mi madre y a una parte de nosotras. Mi hermana Luz no solamente perdió a mis hermanos, a sus hermanos, sino también perdió a su esposo. Dígame usted, ¿qué más se puede perder en esta vida? A partir de esa época, ella ya no es la misma. Su aspecto y su vida se vino a pique. Es como si fuera otra persona. A partir de ello, ella estaba más nerviosa. Ya no la reconocía tal cual. Y es que ella sí estuvo presente cuando eso sucedió allá en Mapiripán. Creo que está de más decirle que en nuestra familia ya nada es lo mismo. Nos encontramos alejados el uno del otro. Duramos muchísimo tiempo con esta sentencia. Nos daba miedo hablar, incluso hasta el día de hoy, que nos encontramos viviendo en Villavicencio, pues entenderá que este tema no se puede tocar de puertas para afuera. Además de todo ese infierno que vivimos en esa época, queda el infierno que vivimos después, como ya le había mencionado, pues nosotras prácticamente dependíamos de mis hermanos. Nosotras estábamos sin dinero, asustadas, nos sentíamos desprotegidas totalmente. Nosotras nos tuvimos que ir a vivir a otro lugar por este temor, ¿no? Y por esa incertidumbre que teníamos al saber si los responsables habían sido realmente castigados. Es increíble que ahora nos quieran remunerar por el fallecimiento de mis hermanos, por su asesinato. Y es que eso no es suficiente, eso no cambia nada. A todos los familiares de aquellas víctimas ahora les quieren dar un dinero para sanar y olvidar que el Estado nos falló. El Estado entregó a mis hermanos y a 40 personas más solamente para saciar el poder de unos cuantos.
A mis hermanos y a mí nos consideran víctimas individuales, por lo que las indemnizaciones nos las dan a cada una por igual. Pero nosotras lo que más queremos es justicia, que tanto las Autodefensas Unidas de Colombia y el Estado sean juzgados. Muchas gracias por brindarnos su testimonio. Lamentamos lo ocurrido y gracias por hablar y que todos pudiéramos oír de primera mano qué fue lo que pasó. Con el dictamen de esta sentencia, queda claro que el Estado, representado en este caso por la 7ª Brigada del Ejército Colombiano y por algunos generales como el general Uzcategui, ha sido declarado culpable y negligente frente a la situación que se presentó en Mapiripán, departamento del Meta. La Corte Interamericana y la Convención Americana dictaron una sentencia sobre este caso, obligando al Estado a compensar a las víctimas por los daños materiales e inmateriales, además de exigir que se cumplan los convenios internacionales ya pactados con anterioridad. Igualmente, estas entidades exigen al gobierno colombiano que haga valer su constitución sobre cualquier actor violento que haya en el país. Es todo por hoy y muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la siguiente emisión.